Alejo, vamos a Me, comer co- unos dinitos. me confirman, por favor, en el momento en que ya estén viendo mi pantalla. Ya se observa, ingeniero. Se ve bien. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de parte del Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines a una charla de orientación sobre ejercicio ético y legal de la ingeniería en Colombia. Em, Vamos a iniciar con conceptos legales. Lo primero es que la ingeniería, nuestras ingenierías, las que nos asocian a nosotros, están reguladas por la ley, en principio por la ley 51 de 1986 y posteriormente por la ley 842 de 2003. Debo anunciarles que no tengo forma de ver quién pueda estar levantando la mano, de manera que si hay inquietudes, si hay preguntas, por favor, abren su micrófono y me interrumpen, ¿de acuerdo? Bueno. Yo estaré atenta, yo modelo esa parte, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, mi presentación. Yo soy Félix Sandoval, soy ingeniero electricista de la Universidad Industrial de Santander, egresado en el año 1989. He realizado muchos cursos, muchos diplomados, soy inspector acreditado RETIA y RETILAB, soy director técnico de un organismo de inspección. Em, Soy capacitador en diferentes universidades y cursos, principalmente en reglamentos técnicos, pero la labor por la cual vengo hoy aquí con ustedes es porque también soy el secretario ejecutivo del Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Seccional Atlántico. Entonces, esa es la razón que nos tiene aquí el día de hoy. Nuestra carrera, nuestra profesión está regulada por la Ley 51 de 1986, por la cual se reglamenta el ¿Deje ejercicio de qué las cosa? profesiones de ingeniería eléctrica, mecánica y profesiones afines y se dictan otras disposiciones. Estamos hablando de 1986. Posteriormente, en 2003, la Ley 842 modificó esa reglamentación profesional. Casi todos los países tienen esta jerarquía de normas que le estamos mostrando aquí en la pirámide de la izquierda. Eh, en primer lugar está la Constitución de Colombia, la Corte Constitucional, después están las leyes, un poquito más abajo los decretos, en su orden las resoluciones, las ordenanzas y los acuerdos. En nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 26 se establece que toda persona es libre de escoger su profesión u oficio y que la ley podrá exigir títulos de idoneidad. Entonces, las autoridades inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Es ahí donde nosotros, como Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, ingresamos a ser parte de esas autoridades que inspeccionan y vigilan el ejercicio de las profesiones. El Consejo Profesional vigila y controla el ejercicio de la ingeniería, dado que la ingeniería, por su característica propia, involucra riesgo social. Entonces, el Estado debe vigilar el ejercicio de la ingeniería. No creo que tenga que explicarles mucho lo que significa riesgo social. Los ingenieros, lo que nosotros hacemos como ingenieros involucra riesgo social. Por ejemplo, los puentes que construimos los ingenieros, que diseñamos los ingenieros, que intervenimos los ingenieros, se, se, se caen, se fracturan y eso origina impactos en la sociedad, no solamente posibles fatalidades, sino impactos en la sociedad. Lo que ustedes van a hacer en su profesión como ingenieros electrónicos también tiene impactos y por eso son riesgos sociales que
ley establece que las autoridades deben vigilar. Entonces, nuestra profesión de ingeniería involucra riesgo social, eso fue algo que se definió desde 1934, y en el año 2003 se adoptó el Código de Ética Profesional. La suma de todas estas cosas hace el ejercicio legal de nuestra profesión y para ello necesitamos estar matriculados, tener nuestra matrícula profesional como ingenieros. En materia de consejos profesionales, entonces en Colombia tenemos los consejos profesionales de ingeniería y arquitectura, los arquitectos y sus profesiones auxiliares aparte, y el COMNIA que recoge todos los consejos profesionales que existen en el país, de los ingenieros químicos, de los ingenieros de petróleo, de los ingenieros de vías y transporte, de los ingenieros navales. El nuestro, el que nos acoge a nosotros, es el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías, que cobija 8 especialidades. Esas especialidades son aeronáutica, eléctrica, electromecánica, electrónica, mecánica, metalúrgica, telecomunicaciones y nuclear. Debo decirles de paso que en nuestra seccional Atlántico, que dicho sea de paso también es la seccional, por decirlo de alguna forma, Caribe, porque acogemos todos los departamentos de la costa, no tenemos aeronáutica, no tenemos metalúrgica y no tenemos ingeniería nuclear. Entonces, las demás ramas de las 8 que controla el Consejo sí las tenemos en las facultades de las ingenierías en nuestra zona de la costa. ¿Cómo está conformado el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería? La misma ley 51 y posteriormente la ley 842 establecen que así se conforma el Consejo Profesional. Un delegado del Ministerio de Minas y Energía, que en este caso es la doctora María Victoria Ramírez, un delegado del Ministerio de Industria y Comercio, en este momento no hay persona delegada por el Ministerio de Industria y Comercio, un delegado de las universidades privadas, en este caso es el ingeniero Ernesto Sabogal, el presidente de ASIEM, que es Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas Mecánicos y Afines, el ingeniero Daniel Medina, un representante de las universidades públicas o un delegado de las universidades públicas, en este caso el ingeniero Luis Enrique Mendoza, y la decana o el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. La misma ley 51 estableció, así queda conformado el Consejo Nacional. Para poder vigilar y controlar a todos los ingenieros en todo el territorio nacional, se crean los seccionales. Entonces, en este momento, tenemos 6 seccionales activos. Con esos 6 seccionales se cubre todo el país. Está Antioquia, Atlántico, donde pertenecemos nosotros, Cundinamarca, Eje Cafetero, Santander y Valle. El Consejo Seccional, también establecido por la Ley 51 y la Ley 842, se compone de el gobernador del departamento o su delegado, que debe ser el secretario de Educación, el secretario de Infraestructura, un representante de las universidades, un representante de ASIEM, en este caso el presidente del capítulo seccional de ASIEM, y un representante de las asociaciones de ingenieros. Aquí, este es mi trabajo, yo soy el secretario ejecutivo seccional. Entonces, en nuestro caso, Atlántico está conformado por el doctor Leitón Barrios, él es abogado, él es el secretario de Educación, delegado por el gobernador para ser el presidente de este consejo seccional. El ingeniero Asael Charris, él es el secretario de Infraestructura. El ingeniero Andrés David Rodríguez es el representante de las universidades públicas y privadas. El ingeniero Carlos Cárdenas, que es ingeniero electricista, él es el presidente de ASIM seccional, y el ingeniero Carlos Diago, que es el representante de las asociaciones de ingenieros. Entonces, con nombres y con sus imágenes, aquí tenemos el Consejo Seccional del Atlántico. El Consejo Profesional es una entidad de creación legal.
Como les dije, la ley fue la que estableció que se creaba el consejo y cómo estaba conformado, tanto en nacional como en seccional. El consejo tiene funciones legales y públicas. Realiza el registro profesional de los ingenieros, funciona como tribunal de ética para los cumplimientos del código de ética, ejerce vigilancia y control y es un cuerpo consultivo del gobierno del estado. Entonces, esas son las tareas macro que desarrolla el consejo profesional y los recursos que maneja son catalogados como públicos. Hay que hacer una diferencia, bueno, más adelante se las menciono. El propósito superior del Consejo Profesional Nacional, como les digo, es mitigar el riesgo social que involucra la ingeniería. Como visión institucional a 2026 se tiene el reconocimiento del valor social de la matrícula y de la labor del Consejo a nivel nacional e internacional. En miras de esta visión institucional, el Consejo Profesional Nacional ha establecido convenio, por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros de Portugal para hacer reconocimiento mutuo de las matrículas profesionales emitidas en Colombia para que los ingenieros colombianos puedan ir a trabajar a Portugal y no tengan que hacer validación de su carrera ni otras diligencias similares, sino que su matrícula profesional colombiana funcione como matrícula profesional en Europa. En este caso en particular, en Portugal. Como misión institucional, inspeccionar, vigilar y controlar el ejercicio profesional de la ingeniería. ¿Cómo es el proceso de la matrícula? Bueno, antes de esto les decía que hay que hacer una distinción bien importante. El Consejo Profesional Nacional es una entidad de creación legal, lo creó la ley. ASIEM es la Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Afines, es una entidad particular sin ánimo de lucro. ¿En en qué radica que a veces se confunda el Consejo Profesional Nacional con ASIEM, que son dos entidades de creación completamente diferentes, de capitales completamente diferentes, de intereses realmente un tanto diferentes, pero en mucho también comunes? Es que ASIEM es el eh, administrador de los recursos del Consejo Profesional. Por eso, cuando nosotros pagamos nuestra matrícula profesional, en los volantes de consignación nos aparece que le hemos depositado el dinero a la Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines, ASIEM, pero en realidad es porque ASIEM administra los recursos del Consejo Profesional. No es porque ASIEM sea quien nos despide la matrícula, ni porque ASIEM sea el Consejo Profesional. Son dos entidades completamente diferentes. Bien, ¿cómo es el proceso de matrícula profesional hoy en día para los ingenieros? Ingresando a esta página del Consejo Profesional, www.consejoprofesional.org.co, y en el link de procedimientos y trámites, ustedes ingresan a el link de matrícula profesional. Allí van a tener los requisitos para poder obtener su matrícula y van a poder diligenciarla de la siguiente manera. Primero, deben diligenciar el formulario en su totalidad del trámite de matrícula profesional. Allí van a llenar sus datos personales, su número de documentos, etcétera, su fecha de nacimiento, la universidad de la cual egresaron, la materia, la facultad de la cual egresaron, etcétera. Segundo, un archivo PDF de su cédula de ciudadanía por ambas caras. Tercero, un archivo PDF con el original del acta de grado o del diplomazo, cualquiera de los dos. Si quieren los dos, también podemos recibir los dos, no hay ningún inconveniente. Cuarto, una foto en formato JPG equivalente a tamaño 3x4 en color con fondo blanco y
que no pese más de 800 kb. Y em, el recibo de consignación o el documento o el volante que les da la transferencia electrónica, el comprobante de transferencia electrónica por el pago de los derechos de su matrícula. En este momento, la matrícula cuesta el 60% de un salario mínimo, son 780.000 pesos. Entonces, eso está establecido. No hay descuentos, no hay convenios. En este momento es un valor único. En otros tiempos hubo algunos convenios, pero porque los valores estaban un poco más elevados. Eso se ha venido reduciendo hasta el momento que se estableció en el valor del 60% de una matrícula y por eso es el valor. Si es una persona que estudió en el exterior, en lugar de obtener, de adjuntarnos su acta de grado o su diploma, lo que debe anexar es la convalidación que le entrega el Ministerio de Educación Nacional de su diploma o de su acta de grado. Esos son los requisitos para poder tramitar su matrícula profesional. Como pueden ver, todo es digital, todo es electrónico. El proceso dura, de acuerdo a lo que el Consejo establece, un máximo de 30 días calendario. La realidad es bastante menos, pero como existen siempre dificultades, por ejemplo, hay universidades que no nos hacen llegar sus listados de ingenieros egresados a la mayor brevedad posible. Entonces, por eso el consejo se toma 30 días. La realidad es que si usted presenta su solicitud en esta semana, esa solicitud es revisada y generada su resolución de matrícula profesional aquí en la seccional Atlántico el próximo lunes. Y el próximo martes, o sea, un día después, el Consejo Nacional ratifica esa resolución seccional y genera su matrícula profesional. Entre esa generación de la matrícula profesional y el que ustedes la reciban, también puede haber un lapso de unos 4 o 5 días hábiles, por lo cual normalmente el proceso de matrícula dura bastante menos. Si es el caso, si ustedes lo requieren así, una vez hayan presentado su solicitud y que tengan todos los requisitos completos, nosotros lo revisamos y podemos expedir una certificación temporal de su matrícula profesional que es tan válida como la matrícula profesional que ustedes van a recibir. En el pasado se entregaban tarjetas plásticas para eh, demostrar la matrícula profesional, pero a partir de los decretos de la ley se eliminó el uso del papel y del plástico y entonces ahora lo que se entrega es un documento PDF con su matrícula profesional y la resolución de su matrícula profesional. En esta misma página, www.consejoprofesional.org.co, se pueden descargar y se pueden imprimir los certificados de matrícula de los ingenieros que están actualmente matriculados en el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Afines. Veamos ahora lo que la Ley 842 estableció en su Código de Ética. Es una ley que nosotros estamos obligados a conocerla y, por supuesto, a cumplirla. Entonces, la Ley 842 contiene comportamientos que debemos observar los profesionales de la ingeniería. Y cuando la ley 842 menciona profesionales, se refiere a ingenieros, auxiliares, tecnólogos y técnicos, porque para todos el código de ética es el mismo. Entonces, por ejemplo, en el artículo 6 nos establece que para poder ejercer legalmente la ingeniería y sus profesiones afines o auxiliares, se requiere estar matriculado o inscrito en el registro profesional respectivo. En este momento hay cerca de 60 carreras o más que requieren de tarjeta o de matrícula profesional. Toda la rama de las ingenierías, la rama de la salud, la rama de la arquitectura y la rama del derecho y la contaduría pública. ¿Por qué? Porque todas estas
ejercicio de todas estas profesiones involucra un riesgo social y por ende el Estado, las autoridades competentes deben vigilar y controlar ese ejercicio. En el artículo 11 nos establece que para posesión en cargos, para suscribir contratos o para realizar dictámenes técnicos es absolutamente necesario estar matriculado, tener matrícula profesional. Y algo que es muy importante que tengamos en cuenta también. En el artículo 12 se establece que la experiencia profesional de los ingenieros se computa a partir de la fecha en que se expide la matrícula profesional o el certificado de inscripción profesional. Por eso yo puedo decirles que mi experiencia profesional es de 35 años porque mi matrícula fue expedida en el año 1989. Dentro de la estructura de la ley 842 es este cuadro Excel que yo les presento aquí. Toda la ley es de conocimiento obligatorio para nosotros y de cumplimiento obligatorio, pero hoy vamos a hacer énfasis en el código de ética, que son los títulos 4 y 5 de esa ley 842. El título 4 es el código de ética para el ejercicio de la ingeniería en general y sus profesiones afines y auxiliares, y el título 5, el régimen disciplinario. Entonces, si le damos una visión a estos contenidos, lo que vamos a encontrar es que los ingenieros, para ejercer ética y legalmente nuestra profesión, tenemos deberes y tenemos prohibiciones. Deberes de tipo general, con la sociedad, con la profesión, con los colegas, con los clientes, con los trabajos y con las licitaciones. Entonces, esos deberes y prohibiciones son los que están eh, consignados en el código de ética. Vamos a ver solo algunos de los ejemplos para que ustedes estén enterados de esos contenidos. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces continuamos. Si alguien desea realizar alguna pregunta, puede levantar la mano. Bueno, entonces me indican por favor si hay alguien y contestamos. Como deber general, los ingenieros debemos atender y cumplir los requerimientos del Consejo Profesional Nacional o seccional cuando así nos los hagan. Si nosotros recibimos una comunicación del Consejo Profesional porque nos están citando, debemos ir, debemos atender como si fuera otra de las autoridades, porque en efecto es otra de las autoridades que vigilan y controlan el ejercicio profesional de los ingenieros. Debemos, en general, custodiar y cuidar los valores, la documentación, la información que por razones del ejercicio de nuestra profesión nos hayan sido encomendados y a los cuales tengamos acceso. Eh, mm, Desde este momento, por favor, considérense enterados de que todo documento, toda información, todo plano, toda memoria de cálculo que ustedes reciban para efectos de su trabajo debe ser cuidado y custodiado como bien y como valor. Y por tanto, el incumplimiento de ese requisito nos puede llevar a actos administrativos frente al Consejo Profesional en el mejor, en el menos grave de los escenarios. También, como deber general, tenemos que denunciar los delitos y contravenciones y faltas al código de ética. La única forma que podemos primero conocerlo para no cometer esas faltas o las evidenciemos es conocer los contenidos del código de ética. Por eso estamos enterándoles de esta información. Imagino que ustedes en su facultad habrán tenido materias similares a la ética o a las legislación profesional en el cual ya les hayan mencionado algunos de estos aspectos. Pero si no, pues aquí estamos para presentarles esos contenidos. Entonces, recuerden denunciar esos delitos y contravenciones
aportando toda la información y pruebas que tuviéramos en nuestro poder. Lógicamente no podemos también eh, levantar falsas denuncias si no tenemos información y si no tenemos pruebas. Como prohibición general, dar posesión o tener a su servicio personas que ejerzan ilegalmente la profesión. Si estamos trabajando como ingenieros y no tenemos matrícula, estamos ejerciendo ilegalmente la profesión. Eso es aplicable para nosotros los ingenieros, para los ah, tecnólogos, para los técnicos, para todas las personas que están cubiertas por la ley 842. Es absolutamente obligatorio el tener matrícula profesional para poder ejercer legalmente la profesión. Hay otras formas de ejercer ilegalmente la profesión y es exceder el alcance de nuestra matrícula profesional, pero eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos prohibido de manera general ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias en todo aquello que tenga que ver con nuestro trabajo. Injuriar o calumniar a la esposa, al esposo, a un hermano. Ese tipo de injurias y calumnias no va a venir al Consejo Profesional Nacional de Ingenieros. Son todas aquellas que tengan que ver con el ejercicio de la ingeniería. Como deber con la sociedad, tenemos que evaluar los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados, sin importar quién es quien está ejecutando una obra o un proyecto, sin importar el nivel de jerarquía que tenga en ese ejercicio de la profesión, siempre el ingeniero debe evaluar los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados. Yo les voy a mencionar mi ejemplo más sencillo. Soy ingeniero electricista. Me contrata una firma, una empresa, para construir una red eléctrica, una línea eléctrica cuyo trazado es rural o dentro de la ciudad. Y entonces, para yo poder hacer mi línea, para yo poder construir mi red, tengo que ir a talar árboles, a podar árboles. Eso tendría yo que hacerlo primero dentro de evaluación del impacto ambiental y habiendo conseguido eh, todos los permisos legales que ese trabajo involucre. Por eso, no importa que el jefe se nos ponga bravo y nos diga que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo, los impactos ambientales hay que tomarlos muy en serio. Cada vez es más serio el hecho de que tenemos que cuidar el planeta y entonces es el aspecto, el deber con la sociedad que nosotros tenemos como ingenieros. Ustedes, por ejemplo, con la disposición de la basura electrónica van a tener que tener en cuenta el impacto ambiental. Con la disposición final de baterías o con la disposición de baterías que estén en proceso de utilización o de instalación, con toda seguridad también van a tener que evaluar esos impactos ambientales. Otro deber con la sociedad es ofrecer nuestros servicios de manera desinteresada en caso de calamidades públicas. Ojo, quiere decir desinteresada, no gratuita. Eso no nos podrían obligar, pero de forma desinteresada sí. Ejemplo, San Andrés y Providencia fueron azotados por un huracán. Hay que ir a reconstruir todos los sistemas de la isla, de las islas. Entonces, los ingenieros que trabajan en esas labores deben hacer, prestar sus servicios de una manera desinteresada. Como prohibiciones con la sociedad. Aquí cuando ustedes vean que yo tengo en negrilla y resaltado, es porque son de uso muy frecuente, pero no porque los veamos todos los días en los noticieros o porque los veamos que muchas personas lo hacen, quiere decir que eso esté bien. Para nada. Son siempre y serán siempre una violación al código de ética. Por ejemplo, aceptar tareas que excedan la incumbencia que le otorga su título y su propia preparación. Entonces, si usted se graduó como ingeniero electrónico, debe trabajar como ingeniero electrónico haciendo las tareas de un ingeniero electrónico con el alcance que le otorga su perfil de ingeniero electrónico. No trabaje como un ingeniero electricista, no permita que un ingeniero electricista
electricista trabaje como ingeniero electrónico y similares. También es una prohibición imponer nuestra firma, ya sea de manera gratuita o cobrando de manera onerosa, planos, especificaciones, dictámenes, memorias, informes, licencias urbanísticas, licencias ambientales, licencias de construcción y toda otra documentación relacionada con el ejercicio de nuestra profesión, si nosotros no somos los que los hemos estudiado, controlado o ejecutado personalmente. Como ven, está todo resaltado y en negrilla porque, como les digo, el hecho de que muchas personas suelen hacerlo no quiere decir que eso esté bien o que esté permitido. Es una violación y es una de las violaciones que más sanciones ocasiona en el ejercicio de la ingeniería. Deber con la dignidad de las profesiones, respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en los actos de estas profesiones, así como denunciar todas las transgresiones. Nosotros los ingenieros tendremos que estar preparados para trabajar en grupos multidisciplinarios, con arquitectos, con ingenieros de otras ramas, con maestros de obra, en fin, cualquier otra profesión, y nosotros debemos respetar esas disposiciones que tienen que cumplir esas profesiones y tenemos que evitar todo tipo de transgresiones. Eso es un deber de nosotros con la dignidad de las profesiones y velar por el buen prestigio de estas profesiones. No podemos ni debemos lanzar expresiones como que los arquitectos son esto o lo otro, o los ingenieros civiles son todo lo otro, porque eso es una falta a velar por el prestigio de todas las profesiones. ¿Qué tal esta? Con la dignidad de las profesiones, tenemos prohibido recibir o conceder comisiones, participaciones u otros beneficios ilegales o injustificados. Las famosas coimas, los famosos bonos, los famosos premios, están completamente prohibidos cuando son participaciones o beneficios ilegales e injustificados. Con los demás colegas y profesiones tenemos prohibido utilizar sin autorización de los legítimos autores para aplicación en nuestros trabajos, estudios, cálculos, planos, diseños, software y demás documentación perteneciente a aquellos, salvo que nosotros hayamos pedido y obtenido el respectivo permiso. De lo contrario, será una violación al código de ética. Entonces, también el copiar y pegar, imagino que ustedes han tenido mucha información en su universidad acerca de los derechos de autor. Todo eso es parte del código de ética. Eh, Debo mencionarles aquí, antes que se me olvide, de que esto es completamente transversal con las demás ramas del poder público, con las demás ramas de las leyes. Entonces, nosotros podríamos vernos inmersos en en la apertura de una investigación por parte del Consejo Profesional Nacional de Ingenieros, pero adicionalmente, por el mismo hecho, por la misma causa, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con algún juzgado, es decir, con la ley civil o penal de Colombia, porque todos son completamente transversales. Podemos estar inmersos en un caso que nos involucre en todos los aspectos. Aquí, con el Consejo Profesional, vigilaremos el ejercicio ético y legal. Lo demás, con las demás ramas del poder público. Tenemos prohibido difamar, denigrar, perjudicar en general la reputación de los proyectos o de los negocios. Eso es como, diríamos, es de sentido común, pero si no estuviese escrito de esta manera en la ley, no podríamos establecer una sentencia de a qué aspecto de la ley nosotros hemos faltado o no hemos tenido en cuenta. Tenemos prohibido designar o influir para que sean designados personas carentes de títulos y calidades que se exijan legalmente. Entonces, si yo tengo un sobrino que es un ingeniero electrónico y soy amigo del operador de red eléctrica del sector, de la zona, del departamento, entonces yo influyo
para que en esos casos son dos personas las que están cometiendo infracciones al código de ética. Primero, el que hace injerencia, el que influye, y segundo, el que acepta estar trabajando por fuera del alcance de su matrícula profesional. Con esta, proponer servicios con reducción de precios luego de haber conocido las propuestas de otros profesionales. Nuevamente, está toda resaltada y en negrilla porque es una práctica horrorosamente común, pero porque sea común y porque todo el mundo lo haga no significa que esté bien. Entonces, mucho cuidado con las actuaciones que nosotros hagamos como ingenieros, porque todas esas prácticas, sobre todo las que se consideran comunes, son supremamente peligrosas. Estamos muy al borde de pronto de caer en una situación como esas y sería una lástima que nos dijeran y no lo hayamos tenido en cuenta. Con el público en general tenemos el deber de mantener secreto y reserva respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente y con los trabajos que para él realizamos. Entonces, mm, yo digo a veces que es hasta aconsejable que nosotros en muchos de los aspectos de nuestro trabajo mantengamos secreto y reserva incluso con nuestros familiares. O si no vamos a tener secreto y reserva con ellos, por lo menos sí advertirles que esas conversaciones tienen reserva, que son secretas y que no deben ser divulgadas. Nosotros no sabemos en qué momento liberamos información al público en general que pueda ser información delicada, información sensible que nos puede traer muchas dificultades. Este principio, este deber con el público en general es uno de mis favoritos. Nosotros, los profesionales, debemos ser asesores y guardianes de los intereses de nuestros clientes. Entonces, imagínense la belleza de país que nosotros tendríamos si todos los profesionales, no solo los de ingeniería eléctrica, mecánica y profesiones afines, sino todos los profesionales de nuestro país, trabajásemos teniendo en cuenta este principio, ser asesores y guardianes de los intereses de nuestros clientes. Prohibido con el público en general también aceptar para nuestro beneficio o el de terceros comisiones, descuentos, bonificaciones u otras ofrecidas por los proveedores de los equipos, los insumos, los materiales, los artefactos o estructuras o por contratistas o cualquier otra persona que nos ofrezca esos beneficios. Es una prohibición. Nosotros no debemos aceptar esos beneficios. Es más, a quien nos los ofrezca debemos denunciarlo a el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines. En los concursos de licitaciones tenemos prohibido actuar como asesores de la parte contratante y debemos abstenernos de intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo. No podemos ser juez y parte, no podemos actuar primero en uno de los bandos y luego en el otro. Hasta aquí estaba esos contenidos de deberes y prohibiciones que tenemos los ingenieros. A partir del artículo 46 entramos ya en el otro título que es el régimen disciplinario. Entonces, ¿cómo no? Que tendríamos que tener una definición de lo que es una falta disciplinaria. Y la ley lo contempla así. Toda violación a las prohibiciones y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o al cumplimiento de las obligaciones impuestas por este código profesional es considerado una falta disciplinaria. Dependiendo de cuál es la falta disciplinaria, el procedimiento, el debido proceso para investigar una falta disciplinaria es el que tenemos esquematizado en esta diapositiva. Ante una falta a la ética, en una seccional cualquiera de las 6 que les acabo de mencionar que tenemos en el país, siempre se desarrollará la investigación en la seccional donde se cometió la falta. Si soy un ingeniero de graduado en el Atlántico, pero me voy a trabajar a Bogotá y allá cometo faltas a la ética, ese proceso lo van a cubrir, lo van a hacer en la seccional Cundinamarca.
De igual forma, si es un ingeniero de Antioquia que viene a la costa atlántica a trabajar y comete faltas a la ética, su denuncia, su investigación se llevarán a cabo en esta seccional. Entonces, en el seccional donde ocurran los hechos. Aquí recibimos las denuncias. De acuerdo con el recibo de las denuncias, el Consejo Seccional, en este caso, solicita el aporte de las pruebas y la ratificación de la denuncia y con eso determina si vale la pena, si hay lugar a iniciar una investigación o por el contrario se archiva esa denuncia. En el evento de que haya una investigación, al final de la investigación, otra vez el Consejo Seccional puede suspenderla y esto hasta ese punto es un fallo de primera instancia. Eso se hace en el Consejo Seccional. Aquí, en nuestro caso, ya conocen las 5 personas que están involucradas en ese proceso. Y posteriormente, esa decisión se envía al Consejo Seccional Nacional para que confirme o para que revoque esta decisión del Consejo Seccional. Ese es un fallo ya de segunda instancia. Entonces, ese es el debido proceso en los casos en que tengamos faltas al código de ética. Esas faltas al código de ética pueden ser leves, pueden ser graves o pueden ser gravísimas. Cuando son leves, pueden ser objeto de una amonestación escrita solamente. Cuando son graves, una suspensión en el ejercicio de la ingeniería hasta por 5 años. Y cuando son gravísimas, la cancelación definitiva de la matrícula profesional. Más adelante veremos cuáles son los criterios para establecer cuando una falta es leve, cuando es grave o cuando es gravísima. Aquí una escala de sanciones. Es leve, entonces amonestación escrita cuando no hay de la matrícula de 6 meses hasta 2 años. Cuando se tienen antecedentes, una falta leve puede originar la suspensión de la por 2 a 5 años. Si la falta es gravísima, independientemente de si hay o no hay antecedentes, puede generar la cancelación de la matrícula profesional. Criterios para determinar esa gravedad. Obviamente, tenía que estar escrito en la ley de qué manera se califica, ese es el término, cómo se califica si la falta es leve, grave o gravísima. Si yo soy la cabeza, si yo sé el que originó esa falta o si soy uno de los gregarios. El grado de perturbación a terceros o la sociedad es muy importante. ¿Qué tanto hemos afectado a nuestros clientes, subalternos, etcétera? La reiteración de la conducta, si es la primera vez que estamos en